Proyecto Machete con Tadeo Palacios. Bienvenidos a todos a este espacio en el que podemos criticar, pensar, ensayar y leer sin miedo Proyecto Machete. El día de hoy nosotros tenemos la invitación y nos engalana con su presencia. En este caso está Alexis Iparraguirre. Él es un escritor peruano radicado en New York. Actualmente es candidato a doctor en New York University y además es autor de Los Cuentarios, El Inventario de las Naves y El Fuego de las Multitudes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre esta última antología, Esta realidad no existe, salida por Estruendo Mudo y que reúne en gran parte del fantasy, sci-fi y por supuesto géneros novenales, entre comillas, de esto vamos a discutir largamente, de la narrativa peruana. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, muy contento de poder estar contigo, Tadeo, para poder conversar de estas cosas que nos interesan y de un libro que para mí ha sido muy placentero, finalmente poder ver impreso y en las calles y difundiéndose, ¿no? La antología de ciencia ficción por escritores del Perú, Esta realidad no existe. Magnífico, Alexis. Entonces, igual la conversación, como saben en Machete, tratamos de abordar diferentes temas, pero principalmente lo que nos moviliza en esta oportunidad es esta narrativa que Deleuze y Guattari, por ejemplo, tachaban, entre comillas, dentro del concepto de literaturas menores o literaturas no hegemónicas, ¿no? Para entenderlo de alguna forma, podríamos entender que en el Perú, como bien lo apuntas en el manifiesto de inicio, hay una suerte de tradición que ciertamente lo ha copado todo, por decirlo de alguna forma, y este es el imperio hegemónico del realismo urbano, del realismo social, y ciertamente no puede hacerse a un lado de que existe una tendencia, tanto en la lectoría como fundamentalmente en el mercado, a esto. Y de esto nos comentas un poco en el manifiesto introductorio. Mira, para mí fue muy bonito hacer este manifiesto porque me permitió recoger un montón de ideas que habían estado circulando en mi cabeza desde que me vine a los Estados Unidos y empecé a comprender algunas cosas que pueden sonar muy obvias, pero que no lo son tanto cuando uno vive solamente en Perú, que es el hecho de que las tradiciones nacionales o los campos literarios nacionales, en fin, la literatura de cada país, si uno lo quiere poner en sencillo, es muy diferente de uno al otro. Y lo que para ti es normal o central, para otros puede ser marginal. Y aquello que para tu país no podría explicarse de ninguna manera, en otros países se explica perfectamente. Yo siempre he dicho que el ejemplo que me parece más ilustrativo de todo esto es el Premio Nacional de Literatura de Argentina del año, comienzos de los años 40, no recuerdo justamente 41, 42, 43, donde uno de los finalistas es Jorge Luis Borges y otro de los finalistas es obviamente un candidato de novela de la gauchesca, es decir, lo que sería el equivalente de novela indigenista en Argentina. Naturalmente el que gobierna en ese momento es Juan Domingo Perón. Naturalmente hay todo un esfuerzo por colocar en primer lugar toda esta cultura identitaria de la Pampa, lo nacional, lo característicamente nacional, estas apropiaciones identitarias que la República Argentina ha estado cultivando durante muchos años como señal de su identidad. Y sin embargo, cuando gana esta novela, él estaba participando con este volumen del Jardín de los Senderos que se disfrutan. Cuando gana, evidentemente hay un escándalo generalizado en Buenos Aires, porque lo que sucede es que todos estaban seguros de que iba a ganar Borges. Y el siguiente número de la revista Sur es un número de homenaje a Borges, de homenaje y de grado, donde escriben absolutamente todos los escritores de su generación, lo que es naturalmente mucho más oneroso y esforzado que mandar un tuit de solidaridad, pero, y además que quedan, ¿no? Queda en el tiempo, y en ese momento se dice que los escritores decidieron ser el mejor escritor y no el gobierno. Y entonces la independencia de los juicios artísticos, del valor de lo que se escribe, ya no está en los organismos del Estado o en la empresa privada, sino en los escritores. Y para muchos es el comienzo digamos, de un canon organizado, centralizado de la literatura argentina, cuyo centro es naturalmente Jorge Luis Borges y la literatura fantástica.
Ujú. Entonces, uno se podría preguntar, y bueno, ¿por qué eso no ocurrió en Perú? Bueno, porque no teníamos a Borges, dirán algunos, pero la respuesta más obvia, bueno, en todo caso, más eh, que nos genera nuevas preguntas, me parece que es porque naturalmente nuestro campo literario tiene otras relaciones con lo que es la representación de lo real, tiene otras relaciones con las discusiones públicas, políticas. Eh, para nuestro campo literario, para nuestra literatura, nunca ha sido importante en grado máximo el territorio de la imaginación, pero sí lo ha sido en un grado muy alto el de la resolución a los grandes problemas nacionales. De alguna forma, una forma muy poco sutil, aquí la literatura ha sido una continuación de la política por otros medios. Hay que tener en cuenta que la literatura es un trabajo que se define en buena parte en las universidades, una universidad como la San Marcos, que hasta comienzos del siglo XIX, del siglo XX, daba presidentes. Es más, hubo el caso este muy conocido de que el rector de San Marcos inmediatamente anunciaba a San Marcos y era aceptado como presidente de la República, era elegido como presidente de la República. Después fueron un par de presidentes civilistas, si no me acuerdo. Entonces, como que había una continuidad entre el oficio de escribir y el oficio de pensar y razonar sobre el país, ¿no? Entonces, esto tiene un lastre más grande, tiene una inercia más grande en nuestro país y naturalmente eso me parece que define mucho la tradición realista acá, ¿no? Pero sería contradictorio decir que esto es lo único que debe haber, porque la creación literaria está determinada por los vuelos de la imaginación, ¿no? Entonces, si tú quieres escribir literatura realista, escribe, y si tú quieres escribir literatura fantástica, escríbela, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en la antología esta fue darle un espacio a que apareciera una literatura de ciencia ficción atractiva, fundamentalmente porque a todos los que participamos en esa antología nos fascinaba la ciencia ficción, nos maravillaba. Yo pertenezco a esa generación, ahora ya que entra a peinar canas, que vio en el estreno La Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca a finales de los 70, comienzos de los 80, y que se chupó la espera de 3 años para ver el regreso del Jedi, que para nosotros era como 1000 años. Y entonces, digamos, no estoy hablando del argumento, la historia de la Guerra de las Galaxias, que finalmente puede ser muy interesante o no para muchos, o no para muchos, pero estoy hablando del impacto en la sensibilidad que genera un mundo como el que genera la ciencia ficción en lo audiovisual, ¿no? Entonces, porque nos gustaba mucho, porque simplemente nos impactó y nos alucinó desde pequeños. Todos teníamos este crash con la ciencia ficción y quisimos llevarlo a cabo en esta antología. Y es fundamentalmente eso, ¿no? Esto nace como un proyecto de darle a la ciencia ficción como trabajo literario un lugar que está en nuestros afectos, pero que también consideramos que ella se lo merece ese tiempo, porque la gente escribe un montón de fantasía y ciencia ficción. Ujú. Mira, y justo lo que mencionas nos lleva también a recordar un poco esta suerte de tradición de literatura fundacional o una literatura que es concebida para poder afianzar la identidad de una nación. Pienso, por ejemplo, en autores que cultivaron de una manera bastante prolífica el relato o que incluso son considerados en el Perú, digamos, los padres del cuento moderno, en el caso de Valdelomar, que tiene también por allí un par de cuentos que están apartados o que se disocian de la tradición hegemónica criolla realista. Pienso en Phoenix de Solatrix Verite, y que sin embargo su producción y su imagen como autor, digamos, el personaje público que se construye y que por lo demás es luego tomado por la institución estatal e instrumentalizado para ello, es el Valdelomar del Caballero Carmelo, ¿no? O el del vuelo de los cóndores, que nos asemeja o nos retrotrae a esta identidad, primero de la costa, ¿no? Y segundo, que es una identidad profundamente asimilada a tradiciones populares, ¿no? Fiestas de guardar, fiestas que incorporan a toda una comunidad y por sobre todo tradiciones como, no sé, la pelea de gallos. Lo mismo también me parece un poco extraño de alguna forma en que se precie más al Valdelomar de Belmonte el Mágico,
¿no? Que es este Valdelomar que ensaya, ¿no? Sobre la figura del genio, pero sobre una tradición, ¿no? Muy arraigada, que es la corrida de toros. Entonces, en el Perú, aun cuando han existido autores que de alguna forma han imbricado, transitado las líneas del fantasy y posteriormente del sci-fi, no sé, pienso en Lima de aquí a 100 años, ¿no? Pienso en XYZ de Clemente Palma, se ha preferido siempre mostrar la cara más tradicional, ¿no? Incluso en Clemente Palma lo que más se precia de él son estos cuentos muy decimonónicos, ¿no? Que finalmente les dicen que son casi los primigenios del género de terror, pero cuando uno asiste a ellos y los compara con, digamos, la producción que para la época mediaba, tienen este hálito, ¿no? Un hálito un poco conservador, ¿no? Un poco situado a las formas preferentes, ¿no? De lo que podría constituir los relatos o novelas que están arraigados a la identidad. Pero como bien apuntas, ¿no? Esto es también en parte por nuestra tradición. De hecho, muchos de los hechos, entre comillas, históricos, empiezan fundamentalmente a ser aceptados a través de la literatura, o prefigurados o reconfigurados, para pensar en el caso de las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Que es una romantización del periodo colonial. La tradición del Río de la Plata es totalmente diferente, como también señalas. En el caso de Borges, hay una inclinación profunda ya no solamente al fantasy, sino hay una fascinación por el género menor, ¿no? Entre comillas, el policial, los relatos que homenajean a Lovecraft, ¿no? Pienso en There Are More Things del propio Borges, y en sí este imperio de la imaginación que debería ser la escritura, en el Perú se troca primero en un imperio de la identidad nacional y segundo en un imperio del mercado, que me parece es en lo que ahora bien nos encontramos. Y tú precisamente mencionas algo de esto también en el manifiesto. Sí, hay dos otras cosas que he visto que me han hecho pensar y que me han saltado las alarmas de inmediato para poder decir algo, ¿no? Lo primero es que nuestra tradición literaria se funda en la fantasía, porque es absolutamente fantasioso pensar que hay una tradición literaria con que 100 personas que saben leer y escribir en Lima durante la mayor parte del siglo XVII o XVIII, 400 o 500 durante la mayor parte del siglo XIX, el ingreso a San Marcos era que 50, 100 personas por año, si es que había un semejante ingreso, y podía pensar que un semejante ingreso, usualmente yo imagino que durante la mayor parte de la colonia y la primera de la República estaba pactado de antemano que iba a la universidad, no era algo que no se discutía. Entonces, finalmente la memoria de un gran país letrado, que habla de sus tradiciones, es en realidad la memoria de la propia institución universitaria, la institución intelectual, que recuerda su pasado como si abarcara generaciones multitudinarias, que en realidad abarca que la gente que recuerda, incluso llega a casos dramáticos en cosas que se creen de origen popular, el Colegio Liberal de Guadalupe del siglo XIX, que es recordado como una gran institución que democratizó el espíritu de la educación, también era también un grupito muy reducido de gente comparado con una sola gran unidad escolar de nuestros días. Se llama, no sé cómo le llaman, UGEL, no recuerdo ahorita el nombre actual de estos grandes colegios que educan a muchos, secciones de diferentes grados. Entonces, yo creo que esa historia de ciencia ficción de que éramos una pequeña Francia, un pequeño Versalles, Lima era un pequeño Versalles del Pacífico, o algo por el estilo, o nuestra república fue esta gran república de los presidentes intelectuales, turistas. Mentira, ¿no? Lo que decir sí es que, como tú señalas muy bien, importó a partir de un momento clave que los aparatos educativos, pedagógicos, la propaganda también, los diarios, dotaran el país de un pasado. Estoy completamente de acuerdo con Manuel Burga, que piensa que en realidad la nación se construye a partir de comienzos del siglo XX a los años 30, cuando en realidad toda una serie de personajes intelectuales de muchas capas, no solamente aristocráticas, sino también de clases medias y cabezas de pequeña burguesía provinciana, entra a San Marcos y se dedica a tratar de construir el relato de la historia peruana, que para ese momento era una cosa
tú sabías de Hipólito Yrigoyen porque te acordabas o porque tu papá te lo había contado. Hay una historia muy bonita donde Porras está hablando con el Leguía, que era su compañero de promoción, porque había un muchacho Leguía en la generación del Centenario, y ¿cómo se llama? Él en sus memorias cuenta que hace un excurso para comentar que lo que estaban hablando en ese momento, ahora les podría, estaban hablando de gente de comienzos del siglo XIX, les podía sonar muy familiar a la gente que cruzaba primaria o secundaria a mediados de los años 60 o 70, pero a comienzos del siglo XX nadie sabía quién era esa gente, el pasado era una cosa perdida entre papeles. Y finalmente, las grandes enciclopedias del siglo XIX en realidad son grandes, no porque las leyó la gente, sino porque fueron recuperadas al comienzo del siglo XX por todos estos intelectuales que querían construir una biblioteca de la patria, ¿no? Un relato sobre la patria. Y entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho por lo cual hay esta obsesión realista, porque, digamos, tú acabas de mencionar a Valdelomar, bueno, el gran biógrafo de Valdelomar, el gran intérprete de Valdelomar es Luis Alberto Sánchez, y Luis Alberto Sánchez lo que va a hacer es fundamentalmente proponer su visión de lo que es la literatura nacional, que va a ser una visión neocriollista, es decir, una visión en la cual la literatura cosmopolita se utiliza para representar la vida nacional, incluyendo territorios como las provincias, nunca antes capturados, y entonces a él le funciona perfectamente Valdelomar en El Caballero Carmelo, o en El vuelo de los cóndores, como parte de este canon nuevo. ¿No? Todos los últimos años, cuando lo entrevistan a Sánchez y muchas entrevistas en YouTube, él va a decir que quien lo transformó todo fue Valdelomar, ¿no? Diciendo, tú le preguntas a quién es el centro del canon nacional, es Valdelomar. De eso no queda la menor duda, ¿no? Y es porque naturalmente él corporiza las ansiedades de Sánchez respecto de cómo organizar el país. Entonces, siempre cuando hay estas visiones de cómo debe ser el Perú desde la literatura en el pasado, usualmente siempre un encuadre, ¿no? Entre un intelectual que daba el proyecto y un escritor que lo terminaba, que lo había caracterizado, estaba muerto, entonces ya no podía protestar de que lo estén instrumentalizando, o alguien que escuchaba la cosa y decía, voy a hacer esto porque esto sí me parece inteligente. Digamos, en relación con Sánchez, ¿no? Su tótem en el pasado, que no se podía quejar, era naturalmente Valdelomar, y su proyecto en el futuro, que le escuchaba todo, aunque no, se pelearan, era Ciro Alegría, naturalmente. Entonces, lo que tienes ahí es como la literatura es un medio de propaganda de proyectos del Estado, de proyectos de estados posibles, de Perú posibles. Como que es un tema muy abarcador, ¿no? Es un tema por el cual se apuesta dinero, la gente invierte, se financian campañas de candidatos. Cuando la literatura tenía una presencia más masiva en los años 20, en los años 30, cuando los escritores hablaban por la radio, como si dieran conferencias en teatros, en todo ese lugar era muy importante tener a los escritores del lado del proyecto de uno, o afianzando el proyecto de uno. Yo no podría imaginar, por ejemplo, ahora al Vargas Llosa inicial sin Raúl Porras, por ejemplo. Y pero claro, ese es ¿cómo esto tiene un nombre en ciencia ficción? The Mastermind, la mente maestra, y el otro es el Warlord, ¿no? El que va a pelear, el comandante en jefe. Sí. La cuestión de que la literatura haya sido hasta hace poco una cosa con curioso y problemático poder real en voluntades políticas, ha hecho que, obviamente, como que se invierte plata, eso es lo importante, los escritores pueden pensar el país, entonces los otros géneros no tienen sitio, no pueden tener sitio porque no sirven para lo que sirve la literatura en el Perú. Bueno, esto pone en relieve las tensiones de este llamado campo literario, que podría también ser definido o entendido como el campo de poder literario, porque básicamente lo que se hace es poner al servicio de un instrumento político o un aparato político la conformación de letras nacionales. Y a partir de esto, generar esta suerte de proyectos de Perú posibles, ¿no? O de Perú futuribles,
o quizá, digamos, un proyecto de lo que implica la peruanidad, que es también el gran tema de los ensayistas e intelectuales de la generación del 900 y generación del 920. Ahora, Pero son podemos, proyectos de gubernamentalidad. por O sea, supuesto. el país está, el Estado está, el problema es cómo gestionamos esto. Entonces ahí salen las diferentes variantes. Ujú. Y si uno asiste acuciosamente a esto, has dado también un punto que me parece crucial para entender luego esta diversificación y estos relieves narrativos que surgen en la tradición nacional. Bueno, también habría que ver si podemos nosotros hablar de una tradición nacional o de muchas tradiciones nacionales que coexisten de forma no pacífica, ¿no? Sino siempre en tensión, buscando una hegemonía y buscando un espacio para el tema lector, pero me parece que yo creo que es crucial poner estas líneas de ingreso para entender esta diferenciación, porque claro, alguien que mira desde afuera la tradición peruana pudiera decir, oye, ¿y por qué aquí no surgieron relatos del fantasy o del sci-fi en la época en que fue su apogeo? Pienso un poco en Estados Unidos y esta enorme tradición de las literaturas pulp, que para los años 20, años 30 y 40 digamos, fue como esta edad de oro, ¿no? Para pasear un poco a Ramsey Campbell, ¿no? O a estos autores que precisamente luego se van a volcar a la sistematización de esta literatura del sci-fi. Y en Estados Unidos, hablando ya de los años 20, años 30, 40, está en todo su apogeo esta literatura, entre comillas, popular, porque una característica primordial es que era una literatura populachera, ¿no? Para la gente, para los chiquillos, los niños, que iban al kiosco y pues por 5, 10 o 15 centavos compraban su volumen de papel bulky, ¿no? Este papel. Una amiga de literatura me dijo una cosa bien ingeniosa sobre eso. Me dijo, era la literatura para los que no leen literatura. O sea, claro, o sea, alguien que lee literatura no va a leer eso, pero los que no leen literatura sí lo van a leer, porque no exige de esa manera, no exige de la manera que exige la literatura, por lo menos como literatura masiva para trabajadores, obreros, oficinistas, que fue el momento en que aparecieron no solamente la ciencia ficción, sino también el western pulp, o aparece el horror pulp, o salen diferentes formas de explotación, ¿no? Blaxploitation, en fin, Steampunk. claro, es la manera es llenar los kioscos de historias, pero sin dibujitos. Porque dibujitos son caros también, los dibujitos son caros. Pero fíjate que aquí nuevamente volvemos a esta rara avicidad del Perú, porque más bien el sci-fi y el fantasy pasa a ser un género para iniciados. O sea, no, la literatura realista, la literatura clásica o tradicional, la que Vargas Llosa siempre menciona que leía cuando era chiquito y abraza, ¿no? El tema de Robinson Crusoe, Los Tres Mosqueteros, ¿no? Oliver Twist, comienzan a formarse como una suerte de imperativo que comienza a ser comercializado por editoriales de bajo costo. Pienso en Oveja Negra, por ejemplo, ¿no? Que es esta editorial colombiana que en los 70, 80 pegó mucho acá en el Perú. Y más bien el tema del sci-fi y del fantasy fue como una tradición para los que ya habían pasado por esta literatura realista, al menos en el Perú. O es un poco al revés la experiencia también anglosajona, que más bien la literatura del sci-fi y del pulp era para la gente no iniciada, ¿no? Que veía en el kiosco y decía, bueno, voy a entretenerme porque aquí no hay streaming y tampoco hay cine y la TV estaba en sus inicios. Y pues a eso se le debe luego toda una escuela de autores que crecen leyendo a Algernon Blackwood, a Howard Philip Lovecraft, ¿no? A Auguste Derleth, que eran autores que básicamente estaban arraigados en esto y que eran muy ninguneados. Hasta que posteriormente... Y que además, ojo, y que además eran considerados el equivalente de lo que aquí llamaríamos en Latinoamérica autores de la tierra, o autores regionales, Sí, porque sus historias estaban ambientadas en sus regiones, Providence. no eran asunto nacional. Y no tocaban los grandes problemas de la nación, sino estos entuertos de la ruralidad, ¿no? Esta ruralidad incestuosa, La pagana. realidad versus la vida civilizada que también es abyecta, porque es bastante inculta. Y esto es por demás curioso porque luego esta generación de chicos que crece leyendo, consumiendo estas historias, se vuelve o crítico o se vuelve también productor de otras historias. Pienso en Robert Bloch, que era el miembro más joven de la generación Lovecraftiana y que luego se convierte él mismo en un autor de culto, ¿no? Y que luego
entra aquí este componente importante que en Latinoamérica ha sido muy, muy residual, cuando no en algunos países, salvo México y Argentina, que tenían industria cinematográfica, pero en Estados Unidos sí que la industria cinematográfica es un gran motor para este tipo de literaturas imaginativas o especulativas, ¿no? Hay autores que de hecho se hacen ricos con esto. Creo que uno de los más famosos es Stephen King, dentro de esta tradición de lo sobrenatural y el horror, porque básicamente podríamos afirmar que además de las regalías literarias, buena parte de los ingresos devienen de derechos comprados para películas, cine, series, obras en general. La circulación transmediática, que le llaman. Uh -huh. En el Perú esto pues la industria nacional y por supuesto el cine hasta bien entrado en los años 60, 70, 80 tenía otros asuntos, igual que la literatura. Mira, todo lo que me has dicho me motiva a hacer este gran relato que obviamente no puedo meter en un prólogo, que es sobre qué pasa con la ciencia ficción hoy en el Perú y sobre todo los estudios sobre ciencia ficción en el Perú. Así como eventualmente el realismo tuvo su época fundacional, y no me refiero al realismo solamente como estética, sino como ideología estatal, y tuvo que justificar que el Perú era un país antiguo, había que remontarse hasta los Paracas con Julio, lo que acaba de descubrir Julio Cetello, había que decir que tan peruano como la Plaza de Armas era Machu Picchu, que acababa de haber sido dado publicidad por Iron Bingham en 1911. Entonces, hay que inventarse el pasado, ¿no? Porque el pasado nos hace dignos, nos hace pródigos, nos dice quiénes Orgullosos. somos, además, nos dice quiénes somos, ¿no? Somos una nación antigua, qué cosa más linda para sentir de que hay pasado, ¿no? De que somos hijos de alguien. Yo creo que la ciencia ficción, cuando empieza a escribir un montón, porque se escribe un montón en Perú de ciencia ficción, no voy a decir de calidad unánime, no voy a decir de calidad excelente, la calidad es muy variada, tiende mucho a circular la fantasía de fan, lo que llaman la escritura de fandom, que Fanfiction. incluso se llegan a, sí, se fanfiction y se llega incluso a escribir, a publicar como si fuese realmente una cosa hecha para libro, algo que es absolutamente fanfiction, y eso pasa en las mejores editoriales independientes, ¿no? Porque tampoco hay criterios para leer la ciencia ficción, es una cosa interesante, pero eso tiene que ver con lo que voy a decir. Entonces, qué hay? ¿Hasta dónde nos empuja, hasta dónde nos llama el pasado de la ciencia ficción? ¿No? Y fue una cosa que también los norteamericanos, cuando tuvieron su edad de oro, la ciencia ficción se preguntaron, ¿no? Hicieron una pregunta acá como, oigan, ¿y la Biblia no será ciencia ficción? Porque finalmente esta idea del Dios y estas cosas son también temas de ciencia ficción, ¿no? De repente la ciencia ficción eso, ¿no? O de repente la ciencia ficción necesita que haya un mecanismo, una máquina. Entonces el teatro del siglo de oro que tiene Dios es máquina es ciencia ficción, los angelitos que bajan, ¿no? Que son aparatos. En realidad yo creo que es mi opinión estrictamente personal y no comprometería a nadie más que yo en esta idea, que no tiene sentido hablar de la ciencia ficción, que la gente del 2010 o del 2020 que naturalmente ha venido después del éxito de la ciencia ficción como etiqueta comercial, no puede reclamar un pasado que no les pertenece. Es como decir, no sé, pues que los limeños son la gente de Taulichusco, ¿no? Cuando la gente de Taulichusco no soñaba ni por la cabeza ser limeño, ¿no? Eh, Lima es un proyecto colonial, es otra cosa. Entonces, de la misma manera, la ciencia ficción es un proyecto de la modernidad, del siglo XX, que tiene su rol dentro de los consumos industriales para entretener a la gente, y es eso, ¿no? Nosotros podemos decir que, bueno, que en Lima de aquí a 100 años era ciencia ficción, pero yo me pregunto si eso habrá pensado quien lo escribió, en primer lugar. Incluso tengo una opinión de algún especialista peruano importante de que ese texto son en realidad literatura utopista, como se hacía literatura utopista en el siglo XVIII, en el siglo XIX, más cercana al gnosticismo o al viaje del sueño, que a una idea de tecnologías, máquinas o posibilidades del futuro real, ¿no? Así como uno viaja a conocer a Dios en sueños, o como Blake viaja al infierno, de esa manera Julián del Portillo viajó a Lima de aquí a 100 años, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, saliéndome de esa discusión, que para mí es la discusión por la búsqueda de los ancestros ilustres, a mí no me emociona tanto porque no me interesa ser hijo o nieto de nobles. Hay gente que trae su árbol genealógico hasta que encuentra que vaca de Castro, cabeza de toro y esas cosas, no, a mí no me interesa. Lo que sí te puedo decir es que la ciencia ficción que yo conocí,
y que tiene que ver mucho con lo que tú has mencionado de los 80s, con la circulación libre de los 80s, bebe naturalmente, o sea, la que los cuarentones conocemos, bebe naturalmente más de los medios audiovisuales, de la televisión, del cine de fantasía de los 80. O sea, digamos, ahí es donde la cosa me parece que germina con claridad para nosotros. O sea, yo creo que la gente de mi edad ya recibe una ciencia ficción multimediática. O sea, ni siquiera recibe los orígenes de la ciencia ficción. No recibe el impreso, no conoce la ciencia ficción por la literatura originalmente, sino que conoce la ciencia ficción por la televisión y el cine. Y luego hay un salto en busca de fuentes hacia literatura. Yo recuerdo que durante los años 80, 90, incluso el 2000, en la Plaza San Martín, habían importadoras de papel a kilo que traían las revistas españolas, que eran las traducciones de los números de la revista que sacó Isaac Asimov hace 30 o 40 años. Y que casi como si fuese papel bulky, sin imprimir, lo vendían a un sol, a 50 céntimos, ¿no? Entonces, la gente que le gustaba la ciencia ficción, como ahorita, o sea, antes se podía producir una película solamente cada 3 o 4 años de ciencia ficción, porque era carísimo hacer todos los efectos especiales, ¿no? Ahora no, ahora no es necesario eso, entonces la ciencia ficción se produce a cada minuto en el cine y en la televisión, pero en nuestra época había una discontinuidad del consumo para nosotros que las personas que en ese momento tenían 17, 18, 25, 20, 25 años, entonces llega a la literatura por el lado de tratar de completar su ansia de consumo. Por lo menos para mí ese fue el caso. Entonces para mí resulta muy raro tener que ir a buscar hasta Clemente Palma, el origen de lo que yo escribo, ¿no? Y para muchos de mis compañeros en la antología también, o sea, digamos, muchos pueden decir, bueno, yo he estudiado a Clemente Palma y lo he leído ciertamente, pero lo he leído ahora que está disponible y bien editado para todos. Cuando yo empecé la ciencia ficción, Clemente Palma era mayoritariamente inaccesible. Claro. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la gente se quiere inventar una cronología en retrospectiva, pero no sabe la historia de las ediciones, no revisa cuándo una cosa era de dominio común o de dominio particular, o simplemente una edición que no circulaba o estaba agotada, o hay gente que confunde un éxito comercial con la edición no es así, para sobre la textual y el funcionamiento de los circuitos. Pero lo que quiero decir simplemente es que yo ya encuentro, y creo que muchos encontramos una ciencia ficción transmediática. Yo tengo un camino especial, que curiosamente no es el camino de muchos escritores peruanos de ciencia ficción, que es el hecho de que yo estudié literatura, la literatura canónica, estándar, siglo de oro, eh, literatura peruana del siglo XIX y XX, la literatura española, rítmica y métrica. Eso no es el trayecto natural de un fan o de un escritor de ciencia ficción, como me lo hizo notar alguna vez Daniel Salvo con mucha perspicacia, este escritor que también bueno, proviene un poco de la universidad, porque fue colega, es compañero mío de la Católica, un poco mayor, pero él era de Derecho. Y él me hizo esta observación muy, muy lúcida, ¿no? Me dijo, la mayoría de la gente que lee y escribe ciencia ficción en el Perú no lee ni escribe otra literatura. Porque a la gente lo que le interesa es el tema, no la prosa. El tópico. Para mí, entonces, claro, entonces eso para mí me quedó en la cabeza. Porque yo sí recordaba en mis búsquedas de libros de cuentos descontinuados que se vendían a kilo en la Plaza de San Martín y en otros lugares, en Amazonas, etc. Sí recordaba haber leído la ciencia ficción de muy buena calidad literaria en ese momento. Y me parecía como un sinsentido que la gente pusiese ciencia ficción a un lado y calidad literaria del otro lado. No digo Daniel, digo la gente que venía y le decían eso, ¿no? O sea, la observación de campo que él había hecho, ¿no? Pero mira, justo tiene mucho que ver esto, los 80 cuando empieza esta masificación de las editoriales mayoritariamente provenientes de Argentina, Hiperión, Minotauro, que son las editoriales que comienzan a traducir y a poner a buen recaudo autores americanos, sobre todo, Bradbury, Harlan Ellison, entre otros más, ¿no? Arthur C. Clarke, Clark Ashton Smith, y que eran autores, como bien mencionas, que llevaban 20 o 30 años ya de circulación en Estados Unidos. Lo mismo con estas revistas, Amazing, Outstanding, entre otras cosas. Entonces, me vacila que en tus intervenciones está progresando la línea temporal de autores de ciencia ficción. Gracias, porque yo tengo un pésimo récord para los timelines. Gracias, me ayuda un montón porque
me hace más preguntas. No, dale, dale. Es importante también poder llevarlo porque en lo particular yo también empecé en la literatura con el fantasy y la ciencia ficción, pero mi origen es mucho más, si quieres, posmoderno, ¿no? O sea, ¿qué te digo? En mi época, cuando yo estaba en el colegio, que era el año 2010, creo que estaba en cuarto de media, estaba muy de moda un blog que se llamaba Something Awful y era de esta página 4chan, que luego, bueno, lamentablemente medio que se vuelve medio nazi. Pero en esos momentos era un blog chiquito donde la gente iba y vertía historias o tomaba fotos o inventaba esto que luego pasa a denominarse por mi generación creepypastas, que son historias muy chiquitas, de dudosa calidad algunas, algunas muy buenas, pero que tenían como basamento, digamos, los insumos generacionales. Algunas historias de horror o de sci-fi venían precisamente de juegos de video, de consolas, hablar del Game Boy, hablar del GameCube, del PlayStation y luego también de Internet y la Deep Web, que también es otro tópico muy, muy generacional en este caso. Y claro, luego uno empieza, Claro, pero, ¿no? claro, lo que te decía, pero fíjate, todo sigue ahí siendo transmediático. Exacto. Simplemente que los medios se Cambia. acumulan, digamos, las plataformas van creciendo, son Ujú. diversas, pero ya es una cuestión que circula por todas partes. O sea, Sí, si tú haces Star Wars, va a haber un juego de video de Star Wars, va a haber novelas, va a haber libros, va a haber dibujos, va a haber eh, todos los soportes. O ujú. sea, digamos, yo creo que una cosa bien loca es que Incluso eh, merchandising, como ¿no? Después. claro, claro, digamos, es una cosa que se me olvidó decirte, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre uno pregunta, bueno, ¿y por qué aquí no hubo literatura de ciencia ficción popular? Porque podría haber sido un entretenimiento para los obreros, para la gente pobre, etcétera, ¿no? Bueno, no teníamos industria editorial, empezando por eso, ¿no? Pero el asunto es que no importa, digamos, la ciencia ficción o la fantasía o el fantasy puede ser en algunos momentos de la historia un género popular, en algunos momentos un género elitista, algunas, en algunos lugares la ciencia ficción se puede convertir en un statu quo conservador del mercado que quiere copar todo con entretenimiento, pero en otros contextos históricos puede ser la disidencia frente a una cuestión más bien hegemónica de otro tipo de género o de negocio. Entonces, aquí yo siempre me gusta recordar a Foucault cuando dice, el asunto no es el contenido, que hace algo, lo que es, no es el contenido, la dirección, la derecha, la izquierda, el centro, no es el contenido o la etiqueta, sino la estrategia con la que se maneja. Es la estrategia con la que se maneja. Entonces, la ciencia ficción, por ejemplo, en Argentina, ciertamente llega primero a través de la literatura inglesa y a sus émulos, y es una literatura naturalmente consumida por las élites como entretenimiento. Digamos que la base popular recién se va a formar en los años 50, 60, ¿no? Luego van a ver los autores de ciencia ficción argentinos que se leen un montón, incluyendo esta señora Gorodischer, con este librito que es una especie de las ciudades, una especie de ciudades invisibles de la ciencia ficción que es Calpe Imperial, que yo recomiendo que lo lean porque es fábulas sobre política y tecnología, pero sí una onda muy minimalista y muy de moraleja. Y entonces, digamos, no importa la fantasía o si no es fantasía, la comprensión real del significado de ese fenómeno cultural tiene que ver con la estrategia para la que se le usa. Entonces, tú puedes decir, bueno, escribir complicado y elegante es un signo de la aristocracia. Bueno, sí, pero bajo determinadas circunstancias. Porque, por ejemplo, cuando escribe elegante y complicado Osvaldo Reynoso, es otra cosa. Ujú. Es, es el reclamo del capital lingüístico de arriba como gesto de asalto al poder de los de abajo. Claro, Entonces, digamos, el problema no es lo que, digamos, el problema no es el objeto, sino, o el arma, si quieren ver esta palabra, sino para qué se usa, cuál es la dirección que adquiere, digamos, el vector, como dirían en física, ¿no? Y por eso a mí me parece que, digamos, en este momento, para un poco ir llegando al punto del cual tú mismo partiste, eh, esgrimir la ciencia ficción, que es un género generalmente mal impreso o pobremente impreso,
cuando corresponde a autores peruanos, que tienen más bien una circulación marginal y limitada, y que generalmente ha sido escrito por, pertenece al fanfiction, al terreno del fanfiction, que es un género que usualmente se volvió muy repetitivo en estas circulaciones, ¿no? Había gente que, esto es no es un secreto, es parte de la circulación de la ciencia ficción en las ferias del libro en el Perú, ¿no? Vamos a hacer un libro sobre marcianos porque los marcianos están de moda, o vamos a escribir un libro sobre... Y la cuestión ahí es, obviamente, que el libro circule, que el libro se venda, y el trabajo, que puede ser muy cuidado y todo, por sí, digamos, la escritura por sí, no está en el primer plano. Entonces, en vista de este panorama, de una literatura que tenía, de un, digamos, primero, antes que literatura, de una imaginación que tenía muchos fanáticos, y además de una, un medio editorial que la desatendía bastante, fue que poco a poco un grupo de amigos escritores se nos fue ocurriendo esta idea de escribir un libro que pusiera como bandera tres cosas, que pusiera como bandera en primer lugar el hecho de la calidad literaria para escribir. Aquí no estamos haciendo, no estamos viendo quién coloca el topic más raro, sino quién lo ejecuta dentro de una narración consistente y lógica mejor. No estamos viendo quién cuenta la historia, sino cómo la cuenta mejor, es decir, el uso del lenguaje, por un lado, que es algo que me interesaba porque me parecía que era un desperdicio que la ciencia ficción se leyera solamente por el tema, así es que esto seguía siendo así en el 2000, y a veces me da la impresión de que sigue haciéndolo. Y por otra parte, lo que queríamos era que un grupo de escritores escribiese cosas distintas al mainstream, que es esta especie de crónica realista aspiracional, ¿no? Todos los peruanos somos emprendedores, todos queremos vivir en Miraflores, tener una casa, un departamento, unos hijitos. Entonces la ficción atractiva es la ficción emotiva, emocional, pequeño burguesa, de cómo yo puedo lograr estos objetivos de ser un hombre realizado en mi sociedad o no. Una sociedad además que es problemática, es como una especie de pared de frontón a la cual se tiene que llegar porque es contra lo único que puedes conversar, no hay otro paradigma, no hay humanidad, no hay país, no hay nada, es solamente la felicidad doméstica de un distrito o de un tipo de vida. Entonces, bueno, si esto lo están publicando por todas partes, y esto es una repetición enésima del realismo, un realismo que en realidad parece estancado en el siglo XX. O sea, lo que estamos viendo cuando leemos autoficción peruana ahora o cuando leemos novelas del padre, es una novela que se ve exactamente igual o muy parecida a lo que sería una novela del siglo XX peruano y además mal ejecutada, porque naturalmente una novela del siglo XX peruano tiene una serie de premisas y estructuras de mayor detalle, de mayor precisión, de mayor problematicidad. Los personajes no buscan la armonía, los personajes no son contradictorios, mejor dicho, y los personajes están buscando más bien seguir preguntándose antes que acabar con sus preguntas, ¿no? Antes que tener solución definitiva a sus preguntas. Pero fíjate que ahora que mencionas todo este asunto, estaba pensando muy fuerte en el tema con Osvaldo Reynoso, y es que, claro, detrás de él hay un proyecto estético-político y, bueno, político-estético, que es narración, y es reclamar el lenguaje y el dominio del lenguaje y, digamos, esta suerte de prefiguración y reconfiguración del habla para la gente, ¿no? Arrebatárselo, asaltar el cielo, ¿no? Como se diría, de esta ciudad letrada. Entonces, claro, narración pone esto y comienza con la labor de experimentación. Y ya que hablas de Reynoso, pensaba que también cuando mencionaste lo de Clemente Palma, no fue masiva su circulación hasta que comenzó esta iniciativa de Populibros de Scorza, que reimprimieron y comenzaron a reencauchutar estas ediciones de cuentos malévolos, ¿no? Que luego ya lo vemos por todos lados y en los 60 mucho más. Y llegando a esto que estabas aludiendo con alto impacto, yo pienso que, claro,
este proyecto al que aludes, imagino, es también esta anécdota de la que también se refiere García Falcón, ¿no? De juntarse para ver, no sé, un libro que tuviera un proyecto o único, pero algo que esté disociado de este mainstream aspiracional. Y ahora veo que con el paso de los años, estos conjuntos de relatos, claro, seguían una pauta que Reynoso en su momento había, digamos, cuarteado, pero desde su propia dimensión de un realismo estético netamente subjetivo y súper estetizante desde el lado de la literatura, pero al mismo tiempo crudo, desde precisamente mostrar esta marginalidad. Y ahora pues creo que con esto luego surge el inventario de las naves, en tu caso, que es este proyecto, este primer proyecto literario que trata de entroncar una narrativa que era ciertamente novenal para la época. Y ahora que mencionabas además el tema de una literatura aspiracional, me parece que eso le podemos agregar otro ingrediente, ¿no? Porque claro, es cierto que hay una literatura aspiracional de el chico que sale de abajo con todo en contra y que desde un afán arribista trata de posicionarse en este paraíso doméstico burgués, ¿no? Pienso en Contarlo Todo de Gamboa, que es creo el efecto, una de las novelas cruciales de este tipo de literatura autosustentable y autorreferencial y autosuficiente, no, en el mal sentido de la palabra. Pero también está esta otra ficción endémicamente pequeño burguesa, ¿no? Que muestra las correrías del chico blanco, que tiene muchos desvaríos con el tema familiar y que sus desacuerdos arrastran a conflictos con el padre, conflictos con la madre, y busca en la noche, en el abrigo de la noche miraflorina, este desfogue de bohemia y los arranques de coca y levantar fletes, ¿no? Como diría Reynoso. Bueno, aquí surge pues el tema de Bailey, que es también un tipo de ficción, pero es una ficción que además de esto es también crítica con su propia clase, ¿no? Pero este criticismo se encharca mucho más en el tema de, digamos, la anécdota, el morbo y posteriormente develar y descaretar a una clase social que se pone como modelo parangón, pero que es eminentemente hipócrita, ¿no? Entonces, claro, ahí toda esa vena, luego ya salen algunos autores que comienzan a incidir en este tipo de literatura con menor éxito y menor calidad, por supuesto, hasta que llega el afán de la musealización del conflicto armado interno, ¿no? Y de repente apareció la gran novela policíaca sobre algo que parecía sendero y no lo era. Es el caso de Abril Rojo, de Rocangliolo. Entonces, claro, esta complejidad que luego vuelve a repetirse a sí misma y se recicla y luego tienes a un Tola y luego tienes a un Cisneros y se vuelve sumamente atosigante porque termina copando el mercado, ya no en función a calidad, sino en función de esta idea de lo que la gente quiere o no quiere leer, ¿no? Que es ya muy propia de la mercadotecnia. Esto afecta también y marginaliza aún más a un género que ya de antemano en los 80 era catalogado como simple entretenimiento, que era el sci-fi, el pulp, el steampunk y qué sé yo, sus demás variables. Eh, ¿Cómo ves en todo caso la situación ahora mismo, digamos, ya habiendo pasado esta década del 2000, ya estamos, digamos, 2020, ya han pasado 2 décadas? ¿Cómo ves esta situación? Porque yo siento, particularmente, y ya con esto cierro para poder conversar con esto, yo siento que sí ha cambiado un poco el asunto. Y yo pienso que hay una generación que ahorita está en sus 10 y tantos, o 20 y pocos, 30 y tantos, que ya no es tan susceptible a esta narrativa neoliberal del buen salvaje, o narrativa neoliberal del aspiracionismo, o de conocer el relato salvaje de esta burguesía fiestera. No, 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 no. Esto como que ya no satisface y ya se consumen masivamente productos que en los 80 hubieran sido propios de geeks, ¿no? Black Mirror, por ejemplo, es un ejemplo de cómo la narrativa transmediática se canaliza y se toma como algo súper aceptado. O el tema del anime, por ejemplo, que también es algo que esta generación ya creció con él y ya no es cuestión de geeks, ¿no? Sino es algo súper masificado. Igual Evangelion, pienso en Steins Gate, por mencionar un anime nuevo, o un anime de ahorita nada más que trabaja con viajes en el tiempo, que es Tokyo Revengers, que mezcla pandillas japonesas de los 2000 con viajes en el tiempo. Entonces, ya es algo que está súper naturalizado, me parece.
Déjame poner algunos posits encima de lo que has dicho, Genial. que es una misión que a mí me ha encantado hacer durante esta hora que llevamos conversando. Yo creo que hay una cuestión, digamos, el tema de tomar por asalto el cielo, ¿no? Que parece, que es en realidad la misión de la revolución y de las vanguardias, ¿no? Y que, no obstante, como toda vanguardia moderna y como toda revolución moderna, incluso las literarias, tendrían una contradicción propia, ¿no? Que la vez pasada saltó cuando yo estaba presentando el libro del maestro Augusto Giga, donde yo trataba de mostrar, por un lado, que el libro tenía una serie de valores en nuestro mundo posmoderno y moderno, pero el maestro Giga quería, porque esa era su voluntad, bueno, era su voluntad y tenía derecho a eso, quería simplemente contar lo que el cuento decía y proponer un par de símbolos más. Entonces yo le hice una pregunta abierta en ese momento porque me pareció que además generaba atracción para la conversación, que era, sí, digamos, aquí hay una cuestión del lenguaje popular, del habla, pero el cuento que usted tiene aquí es de una escritura muy sofisticadísima, voces, cambios de plano, fast forward, en fin, o sea, vamos aquí a un punto, ¿no? Este cuento probablemente lo pueda leer una persona de clase popular porque el vocabulario no es un obstáculo, pero no lo puede escribir alguien de clase popular. En otras palabras, el problema de la estética modernista en general, que la estética modernista siempre tiene el problema de la dificultad, que es una cuestión que, digamos, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el problema de la dificultad si tú quieres que el pueblo lea? O que sea esto la voz de una clase popular. ¿Cómo se resuelve el problema de la dificultad? Yo no lo sé. Creo que nadie lo ha sabido. Mm. Entonces, toda estética y toda propuesta innovadora o propuesta hegemónica, cualquier propuesta, tiene sus propias tensiones y contradicciones. No hay propuesta internamente coherente porque todo el mundo piensa con puntos ciegos. Y hay cosas que están más allá de la contradicción intelectual, que están dadas por la sociedad misma, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer una carrera literaria en el Perú si no tengo toda una red de contactos vinculados con ella, con el mundo editorial o con el mundo intelectual, el mundo académico, ¿no? Y tú te das cuenta inmediatamente quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen. Ujú. Entonces, la pregunta es cómo uno funciona en toda esa circulación, ¿no? Y me interesa ver y mostrar que, o en todo caso, este panorama que tú has diseñado tiene tantas contradicciones de izquierda como de derecha. O sea, tiene las contradicciones de derecha, que es naturalizar el neoliberalismo, pretendiendo que eso es ¿cómo se llama? Una especie de coaching ontológico para liberarte como individuo en el trabajo de escritor o en el trabajo de lo que sea, pero al mismo tiempo, naturalmente, es el disciplinamiento máximo en el sentido Foucaultiano de disciplinar, es decir, vigilar y castigar. Eh, Eso, pero también está la literatura de izquierda que se esfuerza en ser de izquierda cuando ser de izquierda en literatura no es ser de izquierda en la vida partidaria. Ujú. Ser de izquierda en literatura a mí siempre me ha parecido que más va por el lado de la crítica total o de la imaginación total, antes que defender una causa X, Y o Z a través de los libros. Pero eso es completamente opcional, depende de cada escritor, todo el mundo puede hacer lo que quiera cuando escribe. Simplemente que es inconducente, según yo lo entiendo, porque implica también una propia contradicción, una cuestión de cómo un libro es un manifiesto partidario o manifiesto de lado si pretende mover las preguntas que la razón no se atreve a hacer, si pretende hacer las preguntas que el principio de no contradicción evade. Entonces, ahí hay una cosa un poco... El parámetro es la amenaza fundamental para escribir literatura. Eso por un lado. Pero también está, la vez pasada escuché, no sé a quién, que decía, sí, pues porque nosotros tenemos que hacer literatura peruana que sea como literatura mariateísta, la que quería Mariátegui en los 7 ensayos. Y yo pensaba, para mí, bueno, Mariátegui lo primero que decía es que cualquier análisis depende de las condiciones materiales del presente. Entonces las condiciones materiales de 1930 no son las condiciones materiales de 2020. Ujú. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué petrificamos a la gente que nos gusta? ¿Por qué petrificamos a los intelectuales que amamos? O a los modelos políticos que amamos? Y
Entonces, eso también es un problema de los escritores intelectuales de izquierda. O porque siempre se afán, sobre todo los críticos de izquierda, de valorar aquellas literaturas que tienen un valor emancipatorio o, un valor, o promueven una agenda emancipatoria, cuando muchas veces las respuestas de esa agenda emancipatoria están prescritas ya en la lucha política o el activismo, y muchas veces pueden ser otras agendas, agendas que pueden ser no cívicas, no constructivas, no humanas, las que generan mayores preguntas y interrogantes. Yo estaba pensando en la narrativa, por ejemplo, de Richard Parla, que es un autor que me gusta, no recuerdo, creo que es un poco menor que yo, que mucha gente señala que sí, que es el retrato de la voz popular, pero nadie señala el tema de la crueldad, que es un tema central en la escritura de Parra, el tema del malditísimo, el tema de la crueldad, del dolor por el dolor, de regocijarse en ¿cómo se llama? En, digamos, de hacer cultura el hecho de golpearse, maldecirse o de insultarse. Es una cosa perversa y además irreductible a términos emancipatorios y que te levanta mil preguntas en la cabeza. Y que eso hace además que, digamos, que eso sea buena literatura, porque eso no se puede pedagogizar, eso no se puede convertir en enseñanza del Estado para crear menos ciudadanos, mejores ciudadanos. Eso te vuelve, eso simplemente te mete en la cabeza y se convierte en una fábrica de preguntas. Y lo mejor que puede hacer una persona es preguntarse. Entonces, ahí yo creo que hay que, ¿cómo se llama? Este es un panorama complejo que tiene sus petrificaciones por ambos lados y que en realidad también funciona dentro de la sociedad peruana, donde naturalmente en los últimos años, por el radicalismo político, por la polarización política, y no esto voy a confesar que yo siempre he sido y tengo mis mayores simpatías por la izquierda porque siempre me he sentido mejor en ese bando que en cualquier otro, eh, pero uno puede dejar de pensar que todo se ha reducido a una lógica de barras bravas, donde al final lo que importa es quién golpea más y de esta manera recibe el aplauso de la audiencia. Eh, entonces, yo creo que también en la literatura es muy fácil que ese tipo de actitudes, de posturas, de ademanes explicativos, expresivos, imaginativos, proliferen y nos cierren el paso a una literatura más preguntona, ¿no? Hay un movimiento feminista que se llama Las Respondonas. Bueno, pues yo suscribí un movimiento literario que se llama Las Preguntonas. Mira, Eh, perdóname, esto que estás mencionando antes de que se me vaya la idea, también se plantea, o bueno, lo plantea a su modo Tabarovsky en literatura de izquierda, ¿no? Y este ensayista argentino, como también lo advierte Cohan en el prólogo que hace de este ensayo, de este libro, menciona pues que ciertamente concebir el tema de una literatura de izquierda no es únicamente identificarlo con banderas partidarias, sino ver que la literatura de izquierda, en tanto modo de producción, en tanto mercado, en tanto relación con el lenguaje, apuesta más por esta centralidad de la literatura. Es decir, escribir sin preocuparse hacia quién va esto finalmente, ¿no? Sino por el efecto de escribir y evidentemente por la construcción sintáctica, gramatical, estilística, estética que todo esto imbrica. Y naturalmente te pone ejemplo o te va mencionando algunos autores que uno diría, bueno, pero estos no son autores partidariamente de izquierda o no son autores como nosotros podríamos entender a un autor marxista, sino que son autores como Piglia, como Aira, ¿no? Que no tienen una identificación propiamente partidaria, pero sí que en el ejercicio de su literatura oponen o hacen un modelo opuesto a la literatura que se identifica como eminentemente de derecha con todo esto que hemos mencionado, que tampoco es tiene por qué ser realmente, partidaria, ¿no? Tampoco es claro, partidaria. es que son literaturas fundamentalmente problemáticas, Uh -huh. que no hacen dos más dos para ningún lado, pero que en seguir formulando las preguntas está su potencia. Mira, lo que me has dicho también me recuerda que la literatura de izquierda, como tú has dicho, no tiene que preocuparse por, pero sí tiene que saber que, y eso me parece que es distinto. O sea, no tiene que preocuparse por el mercado en el momento creativo, pero sí Uh tiene que -huh. saber qué es el mercado y qué le hace a la Totalmente. gente que no sigue sus hegemonías. Entonces, digamos, la propuesta en el libro, una vez vuelvo al libro porque es lo que estamos promocionando también, es la actualidad del momento. La propuesta en esta antología ha sido pensar cómo la ciencia ficción puede encontrar un mejor mercado. Un mejor mercado porque el mercado
da visibilidad y eso que también los críticos vean y que la gente que se dedica a la literatura vea. Entonces, parte de eso ha sido colocar el libro en una edición magnífica que Strondo nos regaló porque no se la pedimos, así como salió. Hacer que Celeste dibuja, que yo la conozco por su Instagram, Celeste dibuja, haga una magnífica carátula que luego se convirtió en el póster que viene gratis con el libro. Y sobre todo, plantear este prólogo en el cual decimos nosotros estamos aquí para decir que el mercado ha falsificado, ha convertido en una escenografía de cartón piedra, lo que llama realidad, porque es una literatura repetitiva, llena de tópicos, de gestos y ademanes, una literatura que lo único que hace es repetir procedimientos muy conocidos por todos, y quizás por eso la entendemos más que la otra literatura. Y lo que tenemos nosotros es una literatura donde no hay permisos, una literatura que reclama que esa realidad del realismo no existe, es una máscara, no es real, no es real real, lacanieramente. Y, y nosotros lo que estamos haciendo es, miren, aquí tenemos un juego de símbolos que podemos levantar el espacio y hacer que generen trayectoria. Y esto es la ciencia ficción, el lugar donde la razón se encuentra con la imaginación, pero también con el latigazo de la lógica y de la ciencia, al mismo tiempo con las esperanzas y desarrollos inesperados del espíritu y también de la propia fatalidad de entropías, de leyes imprevistas, de personajes con paradigmas o principios de acción y de vida completamente extraños para nosotros. Y si hay personajes familiares, y si hay zombies, o si hay naves espaciales, ten por seguro que van a hacer cosas bastante raras para estar usando naves espaciales o ser zombies. Entonces, un poco eso es nuestra propuesta, ¿no? Darles un libro que en realidad no es un tratado de nada, lo que yo he hecho es simplemente escribir un prólogo de ideas generales y compartir con mis amigos de esta pulsión, y los amigos aceptaron enviar sus cuentos todos los cuentos son entretenidos, son complejos, hay temas de ciencia ficción muy divertidos también. No es una cátedra de nada ese libro, al contrario, es literatura como tiene que ser la literatura, solamente que lo que he procurado, digamos, conversando contigo y lo que tú has hecho muy bien también, es jalar de los hilos de cada una de esas líneas del prólogo o de algunas presentaciones e ir mostrando cuál es, digamos, la discusión que está detrás de esas líneas, ¿no? Son cosas muy simples, muy directas que aparecen en el libro, pero naturalmente están ahí por una razón y yo realmente estoy contentísimo de estar conversando contigo sobre el backstage o el background del libro, ¿no? Un libro que además, déjame comentarlo, fue, estuvo a punto de publicarse innumerables ocasiones, se quemó en la puerta del horno. Nos lo rechazó una editorial grande porque no teníamos nombres conocidos aparte de 2 o 3 personas. Entonces, el problema no es que esté bueno o malo, el problema es que esto no vende. Lo postulamos al MINCUL, es una cosa que siempre voy a poder decir, y el jurado del MINCUL creo que premió a todo el mundo, menos a nosotros. Bueno, porque nunca dije ni me interesó, pero me gusta decirlo ahora porque es una parte de la historia de un libro que está siendo muy exitoso. Y además fue gente que conocía yo, que conocía de la Universidad Católica, que fue el jurado. Y fue una cosa muy, what the fuck. Bueno, pero digamos, yo tengo experiencia con las burocracias de dentro y de la universidad, de fuera de la universidad del Estado, así que uno puede imaginarse por dónde van los tiros. Y finalmente, se lo llevamos a Estruendo, que nos dijo que lo más probable es que no saliera porque no tenían ninguna empresa independiente pequeña actuó por la general el año pasado dinero para publicar, pero nos ofrecieron esta salida de la preventa, prevender el libro a 35 folios, una vez que llegamos una cifra, asegurábamos la edición, se prevendieron 287 libros, que eran lo que hacían que la edición saliera, y lo conseguimos. Esto fue más que nunca un trabajo artístico e intelectual comunitario donde las multitudes, o sea, nuestros amigos que leen ciencia ficción y otros amigos de los amigos, trabajaron junto a nosotros para que esto sea posible, ¿no? Para que el fuego de las multitudes haga que esta realidad no exista. Mira, casi como una especie de Kickstarter o de crowdfunding, pero llevado a la editorial peruana. Y yo creo que es saludable que existan otro tipo de narrativas
que nos demuestren esta diversidad de la que tanto se habla, pero de la que también tanto se teme, sobre todo en sectores editoriales. Y esto pensando en que hay ciertos sectores editoriales transnacionales o grandes que son renuentes a mostrar esta otra narrativa, no porque sea mala o no porque sea eminentemente desconocida. Tiene un nicho en el mercado, por supuesto que sí, y esto lo estamos viendo también con la acogida que tiene la antología. Sin embargo, yo pienso que evidentemente hay mucho temor o hay poca situacionabilidad para arriesgar. O sea, no les gusta arriesgar, Claro, no les no les gusta. gusta arriesgar y perder un sol es como que se pega el cielo en la situación en la que estamos. Olvídate. Y eso me parece que es lo que más daño le hace al sector editorial y literario, no arriesgar o no apostar Bueno, por una propuesta orgánica, independientemente de que sea, porque también hay propuestas orgánicas realistas que son bastante buenas. No sé, pienso en algunas novelas que han salido sobre el conflicto armado y que cuando llegan a la crítica o no las reseñan o se hacen, pasan de nulos, las invisibilizan y muere el asunto, ¿no? Y nadie el hablar del estado de la crítica, sus niveles, jerarquías y misterios son otras 2 horas. La habría, verdad, no. habría que empezar Sí, si hay sí, crítica, ¿no? En primer lugar sí, en el... no, claro. O sea, sí la hay, porque cualquier labor metatextual, literaria es crítica, pero la manera como se organiza y se negocia está mucho, digamos, como no es institucional, como es una serie de lugares desconectados unos de otros, y muy mediados por otros intereses, la cosa, en vez de una línea recta, muchas veces va en línea torcida y con flechas hacia abajo. Ujú. Eh, no, realmente o sea, ahorita eh, es otro tema, es otro planeta y bueno, tampoco me voy a quejar ahí en este momento explícito porque creo que nos está yendo también bien con la crítica, pero como siempre es una situación excepcional. Lo que yo siempre digo es que si a ti te reseñan fundamentalmente es porque la gente te ha conocido de antes, pero si tú estás recién empezando, ¿quién te conoce? Sí, Yo me pues. acuerdo que cuando yo empecé a publicar, la gran pregunta que se hacían mis amigos, o sea, los amigos escritores que recién me conocían, era naturalmente, ¿quién es este? Ujú. Y fíjate que yo aparecía con el Premio Nacional PUC, porque yo publiqué debido al Premio Nacional PUC del 2005, y eso me hacía aún más sospechoso. Algo debía de haber hecho para haber ganado un premio en este país. Esta situación casi de alarma es casi inconcebible. Cuando yo converso con algunos otros amigos que están afuera haciendo sus posgrados o están llevando, se dan cuenta que precisamente el espejo roto era el Perú, no al revés. Y que ese reflejo se termina entendiendo mejor quizá a la distancia o desconectado de muchos de estos sectores. Para ir cerrando, Alexis, me gustaría saber, solamente como un puntito extra, porque esto sí que despierta curiosidad. No sé, ¿tú qué opinas del social thriller o de esta suerte de narrativas de fantasía, ciencia ficción o terror que involucran eminentemente un fin político, ¿no? Solo por poner un efecto, pienso en Matt Ruff con Lovecraft Country o en Jordan Peele en el caso del cine, ¿no? Con Get Out, por ejemplo. Y se puede hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas se han hecho en esta dirección, no solamente en estos soportes, sino en otros soportes, ¿no? Eh, la Neida, Ujú. que es soportar un proyecto específico, político social específico de la familia Julio-Claudiana, ¿no? Eh, eso en Roma, hace más de 2.000 años. La ciencia ficción puede tomar partido político, de hecho, sí, y puede tener un fin pedagógico, de hecho, sí. Mi pregunta es si esos son sus determinantes finales, los límites o los marcos, ¿no? Si esos son los determinantes finales, los límites y los marcos, bueno, igual me imagino que igual les hubiera salido a hacer un programa donde van unos pilotos extraterrestres a enseñar a los niños cómo portarse bien delante de las cámaras y filmar eso como un episodio de Nubeluz durante media hora y transmitirlo todos los días a la misma hora, ¿no? Pero si hay cosas más valiosas, eh, si está este factor de lo imprevisible que me parece central para leer una máquina de hipótesis literaria, pues adelante, ¿no? Yo no, digamos, esto lo dijo Daniel El Cid y lo dijo muy bien. Cada quien puede escribir como le da la gana, pero las limitaciones están. Y ellos mismos saben sus limitaciones. ¿Para qué nos vamos a hacer
los tontos, ¿no? Y añadiré como ella añade, ¿no? Porque a mí me pueden decir cualquier cosa, pueden añadir, todo el quieran, pero tonta, ella decía así, no, tonta, tonta no soy, eso sí, no. Y creo que la gente no se puede hacer la punta, porque sabe perfectamente sus limitaciones. Ujú. La gran Diamela. Oye, Alexis, te agradezco por haber estado aquí en el espacio de Proyecto Machete. Seguramente habrán otras oportunidades para seguir dialogando. Bueno, me imagino que esa realidad no existe, va a tener todavía para largo trecho. Yo particularmente he disfrutado tanto el prólogo como algunos de los relatos que se encuentran allí. Y saludo este tipo de iniciativas desde la literatura peruana para tratar de resquebrajar esta dictadura del realismo chistoso, ¿no? El realismo soso. Entonces, Del realismo juvenil, donde no estás en la avenida Largo sin amor, en la avenida Tacna sin amor, sino en la avenida Largo por el Pacífico. así es, ese realismo juvenil de cincuentones. Eso es lo más curioso en el Perú. Bueno, cerramos entonces aquí Machete. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerden que en Machete nosotros leemos, criticamos y ensayamos sin miedo y con harto filo. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado aquí y por tus preguntas, Tadeo. Ya nos vemos. Dale, nos vemos. Proyecto Machete con Tadeo Palacios.